saliendo una jornada de pesca submarina en Isla Rapa Nui, zarpando desde Caleta Angapico. Acá con nuestros compañeros Miguel Soto y Siu Hei, compañeros de aventuras submarinas, rumbo a las zonas de pesca. El clima envidiable y las aguas sumamente claras desde el bote se ven cristalinas. Acá hago una bajada en búsqueda de langostas con mi linterna y un gancho. En esta zona hay múltiples cavernas y cuevas en la roca madre. Aguas clarísimas y las temperaturas entre 28 y 30 grados. Así que usamos traje de 3 milímetros. En esta bajada se ve abundancia de peces pequeños, matahuira le llaman allá, esos peces que al llevarlo a la superficie quedan colorados. Pero no se ve ninguna langosta, que era el objetivo de esta bajada. Por lo que regreso a superficie sin captura alguna. Realmente envidiable las condiciones de visibilidad y temperatura para los que estamos acostumbrados a Chile continental. En esta próxima bajada, desciendo con arpón en búsqueda de peces encuevados. Y para mi sorpresa me topo con una buena langosta, así que le doy captura con el arpón. Una vez arponeada me tomo un tiempo en poder recuperarla, con cuidado para no romperla y así sacarla en una sola pieza. Ya tenemos una buena langosta para la parrilla. Desde superficie veo un grupo de anúes, un pez bien común y cotizado en la isla. Así que me decido bajar por ellos. Estos peces son bastante escurridizos, así que la técnica que más me dio resultado fue hacerle pequeñas esperas, tanto como a media agua como pegado al fondo afuera de las cuevas. Tienen un comportamiento bien nervioso y saltón, son peces bastante desconfiados. En esta ocasión fallo mi tiro, así que para ahorrar tiempo me voy cargando el arpón a medida que voy regresando a la superficie para una próxima oportunidad. Ya una vez con el arpón cargado, vuelvo a hacer la misma bajada al mismo grupo de piedras a ver si logro dar captura con alguna nube. A medida que voy cayendo, empiezo a buscar rumbo hacia la piedra objetivo. Y si se fijan, la técnica que utilizo es quedarme lejos de la cueva donde están los peces para no ahuyentarlos. Entonces hago como una pequeña estera fuera de la piedra
porque al ingresar a las cuevas estos salen arrancando rápidamente. Y de esta forma logro dar captura a una nube. Para mi gran sorpresa, incluso dadas las condiciones de visibilidad que son tremendas, el arpón que más me acomodó para este tipo de pesca fue ya que el fondo está lleno de múltiples cuevas y recovecos, tanto formados por corales como por rocas, y la mayoría de los peces objetivos no eran de tallas muy grandes, nuevamente peces de pasadito al medio kilo a 1,5 kg, 2 kilos. Y el comportamiento de estos peces, cuando uno llega al fondo, si uno se queda quieto, hace esperas, tienden a volver a salir de los hoyos donde se escondieron cuando uno iba bajando, y empiezan a hacer algunos circuitos alrededor de las piedras. Entonces te da harta oportunidad para darles captura con esa técnica y un rifle corto, a pesar de la visibilidad del agua. Aquí colgando la captura junto a la pesca variada del día. Acá ya divisé unos nuevos objetivos. Estoy preparando la bajada. Concentrado. Si bien se fijan, acá voy a aplicar lo que les comenté anteriormente. Encuentro el sector donde los peces circulan y se meten a una cueva o a varias cuevas, y aplico espera hasta tener en el objetivo el blanco indicado. Si se fijan, me quedo bien afuera de las cuevas, no me voy de cabeza dentro de la piedra. Y aquí logro el objetivo de captura de 2 nanúes con un tiro. Así que un buen doblete. Capturas y capturas. Aquí está conociendo los peces globo, que hay de 2 tipos. Está este que es como bien espinudo, más cafecito con blanco, y el siguiente que les muestro ahora. Y este que prácticamente no tiene púas. Y acá les muestro lo que fue mi corta experiencia en la pesca en el azul, en Rapa Nui, donde me llevaron a los wahus, que allá le llaman canacana. Pero una persona se me adelantó, yo estaba abajo haciéndole la espera, el canacana me venía entrando y bajó uno, se adelantó, se puso nervioso, le disparó antes y lo ahuyentó.
y no tuve mucha más experiencia en el azul, pero por lo que vi hay muy buena pesca en el azul en la isla de Rapa Nui. Ya concluida la jornada de pesca submarina, vamos de retorno a tierra, de regreso acá hacia la caleta Angapico. Fue una muy linda experiencia hacer pesca submarina por esas aguas, esas latitudes. La visibilidad, temperatura, variedades, todo muy grato. Acá se puede ver algo de la caleta Angapico con el término de la jornada.